96.5. Son las 10:20. Pablo Maquini. Bueno, yo me uno a la petición del doctor Bolívar Valera de que se den rápido, porque no es justo que uno ponga en peligro este partido de Warriors. El partido 3. El partido 3 fundamental, Dios mío, así pero... que... No, de 4 a 5. ¿Tú te vas a unir a eso? Porque es a las 4 de la Es tarde. de 4 a 5. De 4 a 7 y media es mucho. No, de 4 a 5. Y Mike Brown, En que una es, hora y media, el dirigente suplente de los Golden State, que dirigió el primer juego de las finales, fue el dirigente de LeBron James en Cleveland. La primera vez que Cleveland con LeBron fue a una final. Entonces Mike Brown vuelve a Cleveland ahora por primera vez, después que fue destituido como dirigente. No, al juez que se Hay tome, mucha expectativa. al juez que se tome el tiempo que debe tomar. Hasta las 7:25, No, el 7:28. tiempo que debe tomar. Bueno, vamos a trabajar, señores. Antes de cualquier cosa, es bueno que uno recomiende los artículos, crónicas bien escritas. Hoy en Diario Libre, Nelson Espinal Báez escribe sobre el buen capitalismo y el mal capitalismo. Una reflexión a partir de un libro. Tú sabes, Pablo, que esos articulistas debemos invitar, los que tenemos programa nosotros, sí, debemos invitarlos, porque cada día es menos la cantidad de personas que lee esos artículos. Entonces hay que llevarlo también a la televisión para sacarle el provecho. Excelente. Eso, bueno. Podemos invitar a Nelson. Yo comencé con Rosario hace más de 10 años. Sí. Rosario que no Espinal. se quede en un circulito. Además que se escriben libros fundamentales, como aquel de Huntington. Samuel Huntington. De Samuel Huntington, que marcan como la tercera ola. Guerra de civilizaciones. Y que a partir de ahí vienen pues otras cosas. Incluso son libros que surgen a partir de artículos y después se desarrollan, se convierten en el del fin en de la libros. historia de Fukuyama primero fue un artículo. Fue un artículo. El de Huntington fue un artículo. O sea, es lo normal. Pero felicidades a Nelson Espinal Báez. Gracias por su aporte, y está ahí en Diario Libre. Miren, si no te molestia, humildemente también recomienda que lean mi artículo sobre Juan Luis Guerra en el Caribe. ¿Sobre quién? Sobre Juan Luis Guerra. Yo lo voy a leer. Pero el mismo que no fue a la presentación del libro que tú con más razón se lo dedico. Pero vaya macheo. Pero ven acá, Pablo. La capacidad de perdón de Eury, que cristiano del gran corazón. Él es demasiado alto, demasiado grande y demasiado... Hasta a mí me perdonó. Pablo. Ahí es la muestra. Pablo, ¿me permites como que lean en el Caribe el introito en tu comentario? Porque al final te va a interesar bastante. Un introito. Porque al final te va a interesar bastante porque está vinculado. Hubo 3 temas que se mantuvieron como trending, como muy populares en las redes sociales ayer. El primero, Odebrecht, comprensible, ¿verdad? Y el doctor Bolívar Valera estuvo El tercero, la NBA. Público. El segundo, la NBA. Y el tercero, el Mango Maracatón. No, Ministerio Público. Y el tercero, el Mango Maracatón. Ok. Vamos a trabajar. Porque Pablo tienes interés en el mango. Lo que pasa es que uno quisiera quedarse en el Mango Maracatón y en los Cavaliers y en LeBron y no entrar a esto, porque a uno le da un poco de vergüenza el tener que decir aquello de, coño, yo te lo dije, o yo tenía la sospecha. Desde que comenzó todo esto, uno lo vio como primero que iba a ser inevitable que llegara a la justicia y que esta vez sí ocurriese lo que no había ocurrido antes, porque uno lo dijo desde el inicio, señores, vienen unos expedientes y es inevitable, porque este papelazo no se puede hacer tan grande, no se puede mirar para otro lado, como se ha hecho en los últimos 50 años en la vida política dominicana. El nivel de corrupción y de impunidad celebrada y socialmente aceptada en la República Dominicana era demasiado, al punto, y lo hemos dicho 80 veces, en que ya el problema de la práctica corrupta, el asunto de la impunidad, la corrupción, ya es parte de una práctica cultural, de una costumbre, una práctica cultural que va a costar décadas disminuir un poco. Por lo menos se debe comenzar, porque lo de la educación sin régimen de consecuencias no sirve para nada. Los viejos a uno le daban muchísimos consejos.
Ahora, si usted se fue a andar en la bicicleta de noche y yo le dije que no, y se cayó encima del guayón, yo le doy una pela. Se llama régimen de consecuencias. Y así andan los pueblos. En este caso, llegó el caso de Brecht, no había manera de huir, y ahí vimos lo lamentable de tener un ministerio público que lo nombra el Poder Ejecutivo, no un Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, que depende absolutamente del poder político del Ejecutivo porque no tiene independencia de presupuesto. Y entonces hemos visto lo que ha sido una sospecha, una estrategia sospechada, que los días nos han ido dando la razón. Ha habido un festinar todo esto, un show de mal gusto, porque usted dice, aquí hay que hacer justicia, pero ¿era necesario hacer todo lo que se ha hecho? Claro que no, lo que se tiene que hacer es justicia, no este show, pero así se hizo. Pero además alguien puede explicarme por qué el cúmulo de errores, superando a Maduro con los 5 puntos cardinales. O sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Yo ayer presenté varios errores garrafales. ¿De dónde viene esto? Bueno, yo relajo todo esto y a Dios que reparta suerte. Ahora aquí hay un asunto. Ahorita yo le decía a Víctor, sí, Víctor, yo creo que los generadores les interesa mucho que se detenga la construcción de las plantas de Punta Catalina, porque cada año en que no existen Puntas Catalina les significa a los generadores una negociación con ventaja. ¿Comprende? Con ventaja política. ¿Comprende? Exactamente. Con ventaja, ¿por qué? Muchas gracias. Porque si tú no me firmas el contrato en las condiciones que yo pongo, yo te apago. Y si yo te apago, genero apagones. Y los apagones, no hay manera de que la ciudadanía racionalice por qué hay un apagón, si era que la patria estaba en peligro. No. Si hay apagones, esto es un mal gobierno. No importa que disminución de la pobreza, sistema de atención primaria, todas las cosas que se han hecho positivas, que están ahí para quien quiera verlas. No. Entonces, a partir de ahí, los generadores, claro que sí, que ha habido directa o indirectamente, con más o menos disimulo, un apoyo a todo lo que signifique Marcha Verde. Sí, claro que sí. Claro que esa oposición toda, desde el PRM hacia abajo, toda, busca la manera de sacarle provecho a tal punto que ha llegado a ser una cosa tan vulgar que se le han enviado mensajes con cierta discreción. Señores, no vayan. Porque incluso, ¿qué ocurrió en las primeras marchas? Que había una gran marcha verde, iba una dirigente de oposición, de nombre sonoro, mediáticamente sonoro, y el titular era, mucha gente en la marcha de Brecht. El dirigente político Juancito Pérez Vidal dijo ayer, no, pero busquen a Manuel Robles, busquen a Berges Yupani, busquen a Pedro, a los que están al frente de esto, ¿no? Entonces, el asunto, lo que preocupa con todo este asunto es que está Odebrecht, los generadores, están los opositores rabiosos al gobierno que los tiene. Sí, pero sobre todo, por encima de gobierno, Odebrecht, generadores y opositores, está el país y está la democracia. Y aquí lo que está en tela de juicio, lo que está en peligro es el sistema político en el que vivimos. Y aquí hay, por eso yo lo escribí ayer en el listín, aquí hay no solo los verdes, más de uno tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos. ¿Queremos suplantar este sistema político en el que vivimos o modificarlo, hacerlo mejor? Porque aquí están ocurriendo cosas, por ejemplo, lo que hemos visto en el caso Odebrecht. Si ustedes buscan, bueno, ya yo mencioné la independencia del Ministerio Público, relativa, pero algún tipo de independencia, porque uno desde el inicio sospechó que el actual procurador no era la persona ideal para manejar un caso tan grande como este, porque es un profesional joven que su vida no ha estado ligada en lo fundamental a la justicia, aunque sea abogado. O sea, él no es Olivo Rodríguez Huertas, él no es Flavio Darío Espinal, es una persona, incluso estaba en otro
en otra institución que no tiene que ver nada con justicia, y sonó fuertemente para ministro de Turismo. Entonces, de repente, bueno, ahí tenemos el problema de la no independencia, ni siquiera relativa, del Ministerio Público. Pero también gran parte de lo que hemos visto aquí tiene que ver con ¿qué? Con la declaración jurada de bienes. Si aquí el DEPRECO, el Pectobismol, PETCA o como se llame, hubiese hecho, o la institución responsable de eso, hubiese hecho una cosa, es que el ministro Juancito Pérez Vidal, alias Tito, acaba de presentar su declaración jurada. Sí, pero lo de presentar la declaración jurada es solo la primera parte. Es a partir de ahí que entonces yo comienzo a investigar, pero Maquinini, pero Maquinini en el 2000, el gobierno del 8 entró con tantos millones, tiene tanto. Entonces yo sin ninguna denuncia, sin Odebrecht, llamo al funcionario. Porque a mucha gente le va a pasar que o usted hizo uso incorrecto, se ganó ese dinero de manera incorrecta, o usted evadió impuestos. Entonces, tenemos la declaración jurada de bienes, que ha sido un relajo, no la respeta nadie. Aquí nosotros tuvimos hace unas semanas un joven profesional que gracias a Dios llegó rico al gobierno, que lo admitió. Yo tengo amigos o conocidos que me lo han dicho, no, yo me he descuidado en eso. O sea, como que a mí yo me he descuidado. El último CD de Joaquín Sabina, no he tenido tiempo de ir a Musicalia a comprarlo. Está aquí. Tengo que admitir que ese joven, oye, que es rico, es rico, tiene una formación. Oye, no por los bienes materiales. No estamos discutiendo el caso de él, vamos a dejarlo que termine. Por favor, no es de eso que estoy hablando. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te menciono declaración jurada de bienes, pero ok. A partir de esto que ha ocurrido, vamos a ir tomando correctivos. ¿Cuántos años? Óyeme, aquí se teorizaba de ley de partido del 93. Y cuando entró el profesor Fernández, entonces fue que se teorizó y se conceptualizó sobre ley de partidos. Y todavía estamos haciendo chistes malos. Bueno, si aquí hubiese una ley de partidos y sobre todo una ley electoral que se concentre en la financiación y la transparencia de esa financiación, no se estuviera viviendo, no se hubiera llegado al exceso que supone Odebrecht. No se hubiese llegado, pero se llegó porque aquí no hay manera. Aquí en el año 2007, si mal no recuerdo, me corrigen por favor, fue Roberto Rodríguez, presidente de la Cámara Administrativa, que presentó un proyecto de ley de partidos y nos los comimos todos, porque ahí hasta los dueños de programas salimos a pelear, decir, no, espérate, no, ¿cómo va a ser que la publicidad, si yo le pongo la cuña a 14,000 pesos a este, tengo que ponérsela al otro que no es amigo mío a 14,000? ¿Cómo va a ser que yo no pueda en mi programa, qué sé yo, este programa diario, que aparezca alguien, es totalmente legal hoy, que uno de los dos grupos que competirán en el 20 le diga al propietario de este programa, mira, yo te voy a pagar la cuña a tanto, pero los últimos 4 días es mío. Es mío el espacio. Es totalmente legal. Bueno, eso desde el 2007 se intentó. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tenemos una sociedad, una lucha electoral, donde aquí hay señores regidores que sin tú presionarlo, diputados que sin tú presionarlo mucho, y sin el primer trago, conversando, te dicen, coño, que yo he estado forzado, porque yo tuve que meter 40 millones de pesos en la campaña. Coño. Pero si tú sacas, el ingreso mensual de un diputado o de un regidor son tantos, por 12, por 48, pues no da. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos ido creando todas las condiciones para que un día nos sacáramos la lotería, y qué bueno que nos la sacamos. ¿Cuál es la lotería? Un asunto que tiene que ver con Suiza, un asunto que tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con Brasil, y llegó aquí de refilón, y no hay de otra. Entonces, el gobierno tiene que saber, el PLD tiene que saber, el PRM, la clase política y la clase, los príncipes del capital, las familias del dinero, que el sistema político, electoral, empresarial en la República Dominicana, aún nuestro buen desempeño económico, anda muy mal. Y que si se creen que con relajar este proceso de Odebrecht se va a solucionar la cosa, no. Vamos a ver en qué va a parar esto. Ahora,
lo digo por enésima vez, esta es la gran oportunidad que tiene la sociedad dominicana toda, sus poderes fácticos y los inválidos, los fuertes y los débiles, toda la sociedad dominicana y todos sus sectores, para que nos pongamos de acuerdo y hagamos las cosas de mejor manera. Y la forma de hacer la democracia dominicana más justa, más viable, más equitativa y unos procesos electorales de mayor igualdad de oportunidades, que no ocurra lo que ocurrió en el 16 y lo peor, legalmente. Esta es la gran oportunidad para lograr eso. Y si alguien tiene alguna sospecha, que se mire en el espejo de Venezuela. Cambio y fuera.